Bueno, hoy vamos a trabajar con cifras, pero cifras que siempre sigan atrasadas, porque estamos hablando del tercer trimestre de este año, es decir, ya prácticamente estamos en diciembre, pero recién el INDEC, es decir, trabaja en base a este trimestre atrasado y da una pauta de cómo se está desarrollando la economía, la desocupación en la República Argentina. Entonces, con eso vamos a trabajar con ese parámetro porque la verdad que es alarmante cómo va decreciendo trimestre a trimestre. Recuerdan que habíamos decrecido en el segundo trimestre del año, y ahora sigue notándose esa caída que tenemos en lo que va en transcurso del año. Y vamos a trabajar con estas cifras porque a veces llama la atención algunas cosas que no se explican bien y que uno está tratando de ver cómo la gente lo puede entender, porque a veces la gente lo que no entiende es que no le alcanza el bolsillo, que no llega a fin de mes, que ya el 15, 16, 17 del mes ya no tiene más plata, que lo poco que le queda lo tiene que hacer de goma, lo tiene que estirar para ver cómo puede hacer para llegar al 30 y esperar que se cobre el nuevo sueldo. Pero tenemos una plaquita que vamos a compartir con ustedes, que es esta placa que nos pone Sebastián ahí, que habla de que la economía en ese trimestre decreció 3,5%. Que cuando analizamos la canasta básica, ya en septiembre estábamos en 25.206 pesos. Estamos hablando al mes de septiembre, el tercer trimestre del año. Y que la desocupación estaba en el 9%. Entonces, cuando hacemos este análisis vemos que la situación sigue decreciendo paulatinamente. Habíamos tenido un parate en el primer trimestre, es decir, no había mejorado la economía, pero había medianamente se había estabilizado en esos 3 primeros meses. Bueno, ya en el segundo trimestre tuvimos una pérdida de la economía, y ahora en el tercer trimestre esto es lo que nos marca el INDES. Ya nos marcaba 25.206 pesos en esa época, es decir, en septiembre. Estamos prácticamente cerrando el año, estamos en diciembre. Pero vamos a la otra placa, porque la otra placa nos muestra, a ver, lo que está pasando en el país, con el tema de desocupación que está teniendo. Fíjese, Santa Rosa encabeza la lista con el 13,2% de desocupación, una desocupación muy grande. Después le sigue Mar del Plata con el 11,8%, y estamos hablando ahí, por ejemplo, en Mar del Plata, que el intendente es de Cambiemos, es decir, que hubiera podido el gobierno nacional a lo mejor darle un poco más de plata para que pueda, producir algo o poner empresa o lo que sea, para que la desocupación no sea tan grande. Bueno, el Gran Buenos Aires anda en el 10,5%, prácticamente casi lo mismo de lo que anda Mar del Plata, el 10,3% en Gran La Plata, el 9,1% en Salta. Mire que Salta, la linda, la Salta, la que supuestamente, bueno, todo va bien, el gobernador dice que es uno de los mejores, está en el 9,1%. El 9,1% también en Córdoba. Córdoba, la provincia que, con la cantidad de votos que juntó Macri, logró poder ganarle a Scioli dentro de el esquema para sacar esos puntitos más que sacó y poder ser el nuevo presidente. También está mal. Bueno, provincia de Buenos Aires, en cierta forma englobado con el 8,4%, Catamarca con el 8,1%, Rawson, Trelew con el 7,9%, Rosario, porque habla de Rosario porque hablamos de desocupación. Y a ver, si tocamos el índice, yo siempre digo, el índice de Santa Fe, prácticamente Santa Fe es empleado público, y la verdad que no ha habido una reducción de empleado público, todo lo contrario, siempre que entra un gobernador, siempre algunos entran dentro de la administración pública, es decir que en vez de restar sumamos. Por eso no aparece Santa Fe, aparece Rosario, que sí es un polo industrial
y donde tiene una desocupación ahora ya aumentada del 7,9%. Y el Gran Mendoza, que tiene una desocupación del 6,4%. Fíjese que hay provincias, como en el caso de San Luis, que no aparecen. Es decir, en este ranking que da, no aparecen. O bien tienen mucho menos desocupación de lo que estamos hablando, que ya llegamos al 6,4%, o bien no tienen desocupación. Una de dos. Pero esto marca a las claras que este 9% que uno planteaba en septiembre, hoy ya está, por ejemplo, en muchos lugares en el 13, en el 11, en el 10. Es decir, que ha crecido en el trimestre, en el cuarto trimestre, que vendría a ser que estamos transitando, ya de una manera mucho más grande. Ahora, ustedes se ponen a pensar un poco la situación y bueno, y uno analiza qué va a pasar el año que viene, ¿vio? Yo le vengo dando algunas pautas para que usted más o menos lo pueda comprender, porque en realidad se hace muy difícil saber qué puede pasar el año que viene, sobre todo por el famoso riesgo país. Riesgo país que lo tratamos muchas veces acá, que lo hablamos, y que batió todos los récords, es decir, ganó a todos, al kirchnerismo anteriormente, a De la Rúa, a todos, es decir, llegó a 789, ya casi 788, es decir, el porcentaje del riesgo país, superando, ayer decíamos, bueno, a muchos países africanos, ni hablar a los países latinoamericanos, que están mucho más abajo que nosotros. Y eso plantea lo que a veces algunos economistas aseguran de que la Argentina va al default. Es decir, ya está prácticamente en el default. Es un default que no se está diciendo. Es un default que no tiene otra alternativa porque cuando se analiza lo que la Argentina tiene que pagar, de todo lo que entró y desapareció, porque no lo vimos en obra, no lo vimos en aumento de sueldo, no lo vimos en la baja de la inflación, no lo vimos en ningún lado, es decir, entró en la bicicleta financiera, se licuó, salió, se lo llevaron y se acabó el partido. Es decir, el gran negocio que hicieron algunos que realmente saben de esto y manejan esto. Uno de ellos es el que se fue hace poquito, es el Caputo, Luis Caputo, el Toto, como le decían, que es un tipo que está acostumbrado a estas maniobras financieras. Recuerde que es uno de los que hacía comprarle a los amigos, por ejemplo, el dólar futuro que había largado Kicillof en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, son personas que apuestan a eso, no al trabajo, no a dar empleo, sino a todo lo que sea esa bicicleta financiera. La cosa es que Argentina pidió muchísimo crédito y esa plata es lo que a mí me preocupa y quiero saber es dónde está, dónde fue a parar. Y entonces uno tiene que analizar que fue a parar a esa bicicleta financiera donde se le pagaba un montón para la gente para que traiga la plata, y se iban chupando esos dólares que se habían pedido en crédito en vez de manejarlo de otra manera. Es una forma, yo digo, no puedo decir elegante, porque no es elegante, pero, a ver, a lo mejor tal vez la palabra legal, porque, a ver, una vez que este gobierno se vaya, ¿de qué lo van a culpar? No hubo bolsos que se tiraron del otro lado, que nunca se tiraron, porque López lo llevaba así a los dos bolsos, lo puso en la puertita, pero no hay bolsos, no hay cosas, entonces pareciera como que nadie se robó esa plata, que esa plata se fumó, pero en realidad a esa plata se la robaron, y se la robaron con maniobras financieras. Entonces entraron
el equipo mejor dotado de los 20 años para llevarse toda esa plata que se había pedido a bancos internacionales, a llevársela tranquilamente. Esto no sé cómo va a terminar, pero lamentablemente la Argentina va a tener un año 2019 muy complicado. Y yo digo muy complicado en la inflación, muy complicado en la fuente de trabajo, muy complicado en la exportación también. Y muy complicado en todo lo que se repercute de salud, por ejemplo, porque no va a haber salud, ayuda social, todas cosas bastante necesarias a veces cuando la sociedad sufre estos abates que realmente lo dejan en un marco de pobreza. Entonces, ahí vamos a transitar ese 2019. A veces uno dice, hay que convertirse, hay que reconvertirse, hay que estructurarse, hay que ver cómo se puede pasar y seguir adelante. A veces se puede, a veces no se puede. Uno hace algunas cosas para poder lograr achicar los gastos, pero es una carrera, ¿vio? Y le voy a dar un ejemplo. Yo debo haber bajado el 35% del consumo de electricidad, sí, lo debo haber bajado, porque, a ver, tomé la decisión hace un tiempo atrás de decir, bueno, a ver, a las 12 de la noche apago las radios y las prendo a las 7 de la mañana. Entonces, es un transcurso de horas bastante importante donde no consumo electricidad. Pero lo bajo un bimestre o 2 bimestres. Al tercer bimestre hubo otro aplique de aumento de luz del 35% que va a venir ahora y prácticamente vuelvo a pagar lo mismo. A pagar lo mismo consumiendo menos. A pagar lo mismo teniendo los medios de comunicación apagados a la noche. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, ahora voy a pagar desde las 7 de la tarde en adelante. No, lamentablemente no se puede hacer. Entonces, uno va notando que por más que el gobierno nacional le dice a usted, y hay que reconvertirse, hay que hacer, como le decía a las pymes, bueno, no fabriquen más e importen, porque la cosa que viene de afuera es más barata, entonces impórtenla, véndanla y listo. Eso no es solucionar un problema. Porque en algún momento, cuando no haya más fabricación argentina, lo de afuera va a venir caro también. O si aumenta el dólar, va a venir caro. Y así sucesivamente. Entonces usted va a seguir sin vender. Eso sí, con menos personal. Pero igual, no va a terminar vendiendo porque ese personal que salió sin plata, no tiene más sueldo y no consume. Entonces, no hay que ser muy genio para saber cómo se maneja la economía. No hay que ser muy genio. Hay que ser, a ver, realista nomás. Ver las cosas como son. Lamentablemente, y sigo hablando de este 2019 porque nos estamos yendo nosotros prácticamente el viernes, ya hacemos el último programa, y quiero que quede esto grabado para que cuando regresemos el año que viene, digamos, no, nosotros, como le dijimos en una oportunidad, no vote a Macri, trate de seguir un lineamiento. ¿Se cometieron errores en los gobiernos anteriores? Sí, se cometieron. Como en todos los gobiernos se van a cometer errores. Pero usted estaba bien. Usted ganaba bien. Usted podía irse de vacaciones. Usted se podía comprar autito. Usted podía comprar un televisor, un plasma. Usted podía comprar el último teléfono. Y con eso lo podía a lo mejor seguir haciendo y salvando los errores que a lo mejor ha hecho ese gobierno y que lo ha hecho todo el mundo. Porque todo el mundo ha tenido errores en los gobiernos. Ninguno ha sido un gobierno perfecto. Ni lo va a hacer. Pero no hubiéramos caído en esto.
es lamentable, realmente.